Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari del canal Mari Tejidos. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar el paso a paso de hoy, te quiero pedir, si no te has suscrito al canal, que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. También que me dejes un like, que es muy importante porque esto nos ayuda a seguir creciendo. Las clases son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido es que me dejen un comentario como muestra de agradecimiento. La verdad que eso me motiva mucho a seguir compartiendo estas hermosas clases con ustedes. Cada semana traigo para ustedes tutoriales de modelos que están en tendencia. Ahora sí les voy a mostrar el modelo que vamos a realizar en el día de hoy. La verdad que me lo han pedido bastante. Mari realiza el modelo que tiene forma de media luna. Aquí está para ustedes y les voy a comentar que he adaptado la técnica para que sea mucho más fácil y sencillo realizar este paso a paso. Miren esta preciosura, miren los detalles de los laterales, la parte de atrás del bolso. Vamos a realizar esta hermosa asa, miren que es completamente recta. Vamos a colocar corredera. Espero que te guste este tutorial, que lo pongas en práctica y si es así no olvides etiquetarme en mi página de Instagram Mari Tejidos. Me gusta ver los resultados de cada tutorial que realizamos aquí en el canal. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con estos materiales: tijera, aguja de tejer de 3 milímetros para esconder hebra, aguja de tejer de 5.5, nuestra aguja principal, cinta métrica, marcadores de punto, dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro y vamos a estar trabajando con trapillo ovillo. Este es un trapillo premium de 3 centímetros de ancho. Vamos a estar usando dos discos y un saldo. En total tenemos aquí en los discos 500 gramos y acá tenemos 100 gramos. Entonces tenemos 600 gramos en total. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que adquieran los materiales, herrajes y accesorios de tus insumos online y el trapillo de trapillo ovillo. También les voy a dejar en la descripción materiales, cantidades, medidas y peso final de la bolsa. Ya tengo mi trapillo estirado y organizado, listo para comenzar a trabajar. Este tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho y lo puedes trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros. Vamos a comenzar realizando la primera tapa del bolso. Esta tapa la he dividido en dos partes porque he modificado un poco la técnica para hacerla más fácil y sencilla para ustedes, para que la puedan comprender, sobre todo para aquellos que son nuevos, que son principiantes, puedan hacer este bolso de una manera muy sencilla. Vamos a realizar un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo. Miren que aquí tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ajustamos la hebra corta y vamos a comenzar a tejer cadenetas. Aquí vamos a realizar un total de 13 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Repetimos el proceso, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Así vamos a estar realizando las cadenetas. Ya tenemos las 13 cadenetas, vamos a realizar una adicional y esta va a ser nuestro punto de altura. Tenemos 13 más 1, 14 cadenetas. Vamos a trabajar ahora la primera vuelta y esta va a ser de puntos bajos sencillos. Vamos a dar vuelta a la cadeneta y lo vamos a hacer de la parte de atrás. El primer punto lo vamos a trabajar debajo de la segunda lomita, esta, porque la primera es nuestro punto de altura. Entonces pasamos debajo de la segunda lomita y ahí vamos a realizar puntos bajos. Aquí tomamos hebra, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro primer punto, pasamos debajo de la siguiente lomita, aquí damos altura, tomamos hebra y cerramos.
Realizamos el siguiente, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Así nos van quedando los puntos bajos sencillos. Vamos a seguir trabajando hasta llegar a la última lomita. Ya estamos aquí en la última lomita. Vamos a realizar el último punto, pasamos debajo de esta. Esta que se ve acá es el nudo deslizado del inicio, este no lo vamos a contar. Aquí solamente ajustamos un poco, pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. He finalizado la primera vuelta de puntos bajos, he realizado un total de 13 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a trabajar la segunda vuelta y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a trabajar punto sobre punto, realizando puntos bajos sencillos. Comenzamos en la segunda cadeneta, debajo de las 2 hebras, o sea, debajo de la cadeneta completa. Aquí en estos espacios pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Tenemos primer punto, segundo, realizamos el siguiente, vamos a realizar el último punto para finalizar esta segunda vuelta. Aquí podemos ver la última cadeneta. Y realizamos un punto. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta. Ya tenemos 2 vueltas de puntos bajos. Vamos a realizar 2 vueltas más. Ya realicé las 2 vueltas, he completado 4 vueltas de puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Esta parte va a ser la parte central del bolso. En total van a ser 6 vueltas. Las otras 2 las vamos a realizar cuando trabajemos esta parte del bolso. Recuerden que al inicio les dije que íbamos a dividir la tapa en 2 partes. La primera, aquí hemos realizado las 4 vueltas y vamos a trabajar de este lado aumentos y disminuciones. En total van a ser 11 vueltas y de este lado también vamos a hacer 11 vueltas de aumentos y disminuciones, iniciando con las 2 vueltas que nos hacen falta. Te voy a dar las medidas de esta parte central del bolso. De largo tiene 13 centímetros. No te voy a dar el ancho porque vamos a seguir trabajando. Recuerda que estas medidas van a variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando. En el último punto de la cuarta vuelta vamos a realizar una cadeneta de altura y de este lado vamos a colocar un marcador para saber que ahí finalizan las 4 vueltas de puntos bajos sencillos. Aquí damos vuelta al tejido y vamos a trabajar la primera vuelta de aumentos y disminuciones. Aquí vamos a hacer 12 puntos bajos y aquí en el último punto vamos a trabajar un aumento. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, realizamos el primer punto, el segundo. Todas las vueltas van a ser de puntos bajos sencillos, así que vamos a trabajar aquí los 12 puntos. Ya realicé los 12 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este último punto vamos a trabajar un aumento, quiere decir 2 puntos dentro del mismo punto. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta, realizamos el primer punto, ahí mismo vamos a realizar el segundo. Hemos finalizado esta primera vuelta con 12 puntos bajos y un aumento. Realizamos cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. En esta segunda vuelta vamos a trabajar 14 puntos bajos sencillos. Comenzamos en la segunda cadeneta.
Finalicé la segunda vuelta con 14 puntos. Verifiquen. Vamos a realizar cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y vamos a trabajar la tercera vuelta. Aquí vamos a comenzar con un punto de disminución. Vamos a reducir un punto de este lado. Pasamos la aguja en la segunda cadeneta. Tomamos hebra. Damos altura, pero no vamos a hacer cierre. Vamos a pasar nuevamente la aguja en la cadeneta que está al lado. Tomamos hebra, damos altura. Aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las 3. Entonces aquí tenemos un punto encima de 2 puntos. Quiere decir que hemos reducido uno de este lado. Vamos a realizar aquí 11 puntos bajos. Finalicé los 11 puntos. Aquí en este último vamos a realizar un aumento. 2 puntos dentro de ese mismo punto. 1, 2. Cadeneta de altura. Hemos finalizado la tercera vuelta. Tenemos un punto de reducción, 11 puntos bajos y un punto de aumento. Vamos a dar vuelta y vamos a trabajar ahora la cuarta. Aquí en esta cuarta vamos a iniciar con un punto de aumento. Lo vamos a hacer en la segunda cadeneta. Pasamos la aguja aquí, tomamos hebra, damos altura, realizamos el primer punto, pasamos nuevamente la aguja dentro de ese mismo punto. Realizamos el segundo punto. Vamos a trabajar ahora 13 puntos. Completamos los 13 puntos, finalizando esta cuarta vuelta con un aumento 13 puntos. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta, vamos a trabajar la número 5 y aquí vamos a iniciar con 14 puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de la segunda. Y vamos a completar los 14 puntos. Completamos los 14 puntos y aquí en este último vamos a realizar un punto de aumento. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta al tejido, vamos a trabajar la vuelta número 6. Aquí comenzamos con un aumento, lo vamos a hacer en la segunda cadeneta. 1, 2. Trabajamos de este lado 13 puntos bajos. Finalizamos los 13 puntos. Aquí nos van a quedar 2 punticos. Vamos a hacer una reducción. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Tomamos hebra, damos altura. Pasamos nuevamente en la siguiente cadeneta. Tomamos hebra, damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos por todas. Realizamos cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 6 con un aumento, 13 puntos bajos y una disminución. Damos vuelta, vamos a comenzar la número 7 y aquí vamos a realizar 15 puntos. Realicé los 15 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá me va quedando un punto, mirenlo aquí donde se ve. En este punto vamos a realizar un aumento. 1,
y 2. Finalizamos la vuelta número 7 con 15 puntos bajos, un aumento. Cadeneta de altura, damos vuelta al tejido, vamos a trabajar la vuelta número 8 realizando un aumento. Iniciamos en la segunda cadeneta, primer punto, segundo punto, vamos a trabajar 14 puntos, completamos los 14 puntos. Acá nos van quedando 2 punticos. Vamos a realizar una reducción. Pasamos la aguja en la primera cadeneta y en la siguiente. Damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Cadeneta al aire, damos vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 9. Iniciamos con una reducción, pero aquí ya no la vamos a hacer en 2 puntos, sino que la vamos a hacer en un solo punto. En la anterior pasamos la aguja debajo de la segunda y de la tercera cadeneta. En esta la vamos a pasar directamente ya en la tercera, saltándonos la primera y la segunda. Pasamos directamente a la tercera cadeneta, damos altura y realizamos un punto. Esta sería la reducción en un punto y vamos a trabajar aquí 12 puntos. Realicé los 12 puntos sin contar el punto de la disminución. Quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Con el de la disminución serían 13 puntos. Acá nos van sobrando 3 punticos. Vamos a trabajar el siguiente punto y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Pasamos la primera dentro de la orejita que ya teníamos en el ganchillo. Realizamos punto deslizado. No vamos a hacer cadeneta de altura, sino que damos vuelta al tejido y vamos a trabajar ahora la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a realizar un punto y lo vamos a hacer en la segunda cadeneta, 1 y 2. Un punto bajo. Vamos a trabajar ahora 10 puntos. Ya realizamos los 10 puntos sin contar el primero, sería un total de 11. Acá nos quedan 2 punticos, vamos a hacer una reducción y la vamos a hacer en los 2 puntos. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta y debajo de la siguiente. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos la vuelta número 10 con 11 puntos y una reducción. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta y vamos a trabajar la última vuelta, que es la número 11. Aquí vamos a realizar una disminución en un punto. Quiere decir que vamos a pasar la aguja en la tercera cadeneta, 1, 2 y 3. Realizamos un punto y vamos a trabajar acá 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedan 2 puntos. En el punto siguiente vamos a realizar un punto deslizado. Finalizamos la vuelta número 11 con un punto de disminución, 8 puntos bajos y un punto deslizado. Cortamos la hebra y sacamos y vamos a esconder con la ayuda de una aguja más delgada. Vamos a pasar la aguja en el centro debajo, va a quedar una cadeneta aquí en este espacio. Tomamos la hebra y la pasamos en medio de esa cadeneta.
acomodamos bien, llevamos hacia atrás y acá vamos a esconderla de la parte de abajo de los puntos. Hemos llevado la hebra hasta acá. Aquí abajito vamos a colocar un puntico de silicona o vamos a hacer una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Cortamos y escondemos. De este lado vamos a ajustar bien este punto para que no quede muy apretado. Ya tenemos lista esta primera parte, vamos a realizar la segunda. Vamos a dar vuelta y vamos a comenzar de este lado. Vamos a dejar esta parte donde tenemos la hebra hacia arriba y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Vamos a realizar una cadeneta. Miren que aquí está una cadeneta sola, necesitamos completar un punto completo, entonces pasamos nuevamente la aguja dentro de ese punto, no es un aumento, cerramos y miren aquí ya hemos completado un punto porque tenemos el cuerpo y acá arriba tenemos una cadeneta. Vamos a trabajar puntos bajos, estamos aquí en el último punto. Entonces ya tenemos aquí la primera vuelta de las dos que vamos a realizar para completar el centro. Realizamos cadeneta de altura y vamos a trabajar los 13 puntos. Realizamos los 13 puntos y hemos completado las 6 vueltas que van a ir en el centro. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a colocar en este punto un marcador. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a comenzar con la primera vuelta de la secuencia, que fueron ¿cuánto? 12 puntos bajos. Trabajamos aquí 12 puntos y realizamos en el último un aumento. Vamos a aplicar la misma secuencia que realizamos de este lado. Entonces comenzamos con los 12 puntos. Tenemos los 12 puntos, vamos a trabajar el aumento. Damos cadeneta de altura y vamos a trabajar la segunda vuelta realizando 14 puntos bajos. Finalizamos los 14 puntos, realizamos cadeneta de altura, vamos a trabajar la tercera vuelta, una disminución, 11 puntos y un aumento. Y realizamos los 11 puntos. Finalizamos los 11 puntos, vamos a realizar el aumento. Cadeneta de altura, damos vuelta, vamos a trabajar la cuarta, realizamos un aumento y 13 puntos.
Finalizamos los 13 puntos de esta cuarta vuelta. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a trabajar la quinta, 14 puntos y un aumento. Tenemos los 14 puntos, vamos a trabajar el aumento. Cadeneta de altura y damos vuelta. Vamos a trabajar la vuelta número 6. Iniciamos con aumento, 13 puntos y una disminución. Tenemos el aumento, trabajamos los 13 puntos. Vamos a realizar ahora la disminución en 2 puntos. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a trabajar la vuelta número 7. Realizamos 15 puntos bajos y en este último vamos a realizar un aumento. Vamos a realizar el aumento. Aquí, cadeneta de altura. Damos vuelta. Iniciamos la vuelta número 8 con un aumento, 14 puntos y finalizamos con una disminución. Aquí tenemos el aumento. Vamos a realizar los puntos. Finalizamos con la disminución. Cadeneta de altura. Damos vuelta. Vamos a realizar aquí la vuelta número 9 y vamos a hacer la disminución en un punto. Pasamos en la tercera 1, 2 y 3. Realizamos la disminución. Trabajamos 12 puntos. Finalizamos los 12 puntos. Vamos a trabajar un punto deslizado. Damos vuelta al tejido y comenzamos la vuelta número 10 realizando un punto en la segunda cadeneta. Vamos a trabajar 10 puntos bajos y finalizamos acá con un aumento. Ya realizamos los 10 puntos, vamos a trabajar una disminución, lo vamos a hacer en 2 puntos. Cadeneta de altura, damos vuelta y vamos a trabajar la última vuelta, que es la número 11. Realizamos la disminución en un punto, contamos 1, 2 y 3 y pasamos en la tercera cadeneta. Realizamos un punto bajo, trabajamos aquí 8 puntos. Tenemos los 8 puntos. Aquí nos van a quedar 2 cadenetas. Vamos a trabajar en la siguiente realizando un punto deslizado. Ya completamos la tapa. Miren cómo se ve. Aquí no se nota la unión. Es el mismo proceso que realizamos al inicio. Este proceso lo realizamos un poquito más rápido, pero miren que es la misma secuencia y queda del mismo tamaño. Miren cómo se ve la forma de la luna. Qué hermosa. Aquí si cerramos nos damos cuenta que tenemos la misma proporción y la misma cantidad de puntos. Hemos realizado un total de 28 vueltas.
Estas hebras las vamos a esconder, como les expliqué la primera, de la parte de abajo de los puntos. Y esta que está aquí, donde está el punto deslizado, vamos a soltar ese nudito. Y aquí ajustamos. Escondemos la hebra de la parte de atrás de los puntos. Ya escondimos las hebras. A estas punticas les vamos a colocar silicona o vamos a realizar una costura sencilla. Aquí cortamos los sobrantes. Estos van a quedar de la parte interna del bolso. Te voy a mostrar las 6 vueltas que hemos dejado en el centro. Donde está el marcador tenemos 1, 2, 3 y 4, que fueron las 4 vueltas del inicio. Aquí tenemos 1 y 2, que fueron las 2 vueltas de complemento, para un total de 6. Del marcador hacia acá tenemos 11 vueltas y de este lado también tenemos 11. Les voy a dar las medidas. De ancho tenemos 27 centímetros. De alto en la parte central tenemos 13 centímetros y en la parte más alta tenemos 16 centímetros. Si quieres realizar este bolso más grande, vas a comenzar por la tapa. Aquí en el inicio, para darle altura, vas a realizar más cadenetas. Nosotros realizamos 13 y una de aumento. Tú puedes realizar 15, 16, 17, ya dependiendo del alto que quieras darle. Este va a ser la altura y el ancho vas a aumentar aquí en el centro, donde realizamos las 6 vueltas. Entonces nosotros comenzamos con 4 vueltas y complementamos las 6 con estas 2. Tú puedes realizar 8 vueltas, inicias con 6 y complementas con 2. Siempre que vayas a hacer aumento de este lado, dejas 2 vueltas de complemento para iniciar el otro lado de la tapa. Y las cadenetas que realices al inicio para dar altura van a quedar de complemento de este lado. Quiere decir que las disminuciones y los aumentos van a quedar en el mismo lugar. Te doy un ejemplo. Si antes iniciábamos con 12 puntos bajos y un aumento, ya no van a ser 12 puntos bajos, pueden ser 13, 14 y un aumento. Lo que te quiero decir es que los aumentos y las disminuciones van a quedar en el mismo lugar. Ten en cuenta que el bolso debe llevar una proporción de ancho y de alto. Estas medidas que estamos realizando pues son unas medidas adecuadas, no son muy grandes ni muy pequeñas. El bolso nos va a quedar de buen tamaño. Vamos a realizar una última vuelta y esta va a ser de puntos bajos alrededor de toda la tapa para darle un mejor acabado. Vamos a ubicarnos en el punto deslizado y vamos a realizar cadeneta de altura. Vamos a realizar el primer punto aquí donde vemos esta cadeneta. Tomamos solo la primera hebra, realizamos el punto, colocamos un marcador para saber que ahí inició la vuelta. Pasamos la aguja aquí en el centro, abrimos un poquito, ahí realizamos el siguiente punto. Aquí en este espacio damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer el otro punto aquí debajo de la cadeneta. Y en esta última vamos a realizar un aumento. Damos altura, primer punto y segundo punto. Hemos realizado aquí 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar de este lado. Aquí donde está la lomita. Vamos a realizar un punto.
Aquí donde se ven estas hebras, vamos a tomar la primera y la segunda, las dos hebras de encima. Aquí donde se ve la lomita, vamos a tomar la hebra que está debajo. Aquí nuevamente repetimos las dos hebras de arriba. Pisamos aquí el punto. Con mucho cuidado que estos puntos están bien ajustados. No tomamos todas las hebras para evitar que aquí se nos vea un espacio. Usamos aquí en el siguiente. Las dos hebras de arriba. La hebra que está debajo de la lomita. Vamos a realizar el aumento y lo vamos a hacer. Miren que aquí tenemos una lomita y debajo tenemos un punto completo. Aquí en el punto que está antes de la lomita de este lado hacemos el aumento, y el punto que está antes de la lomita de este lado fue donde hicimos el aumento de acá. ¿Sí? 1, 2, un punto bajo, aquí en este espacio realizamos el otro punto, aquí en este espacio, aquí, y ahora lo vamos a hacer acá arriba. Aquí hemos realizado después del punto de aumento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este punto, el número 6, lo realizamos encima del punto deslizado con el que cerramos. Miren que aquí está el punto deslizado, que viene siendo este que está aquí. Entonces aquí podemos contar después del aumento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos ya los 6 puntos completos de este lado, y aquí vamos a trabajar 9 puntos. Tenemos los 9 puntos. Vamos a trabajar ahora los puntos acá en la parte de abajo, aquí en la parte donde se ve ovalada. Vamos a realizar un total de 29 puntos. Les voy a mostrar dónde los van a hacer. Van a identificar las lomitas. Al lado de la lomita hay una hebra, ahí van a realizar un punto. Al lado van a encontrar dos hebras, van a pasar la aguja en la parte de abajo. Está la lomita en la hebra de al lado están las dos hebras, ahí van a realizar un punto.
he finalizado los 29 puntos. Vamos a realizar los 9 puntos. Hemos realizado los 9 puntos. Aquí tenemos el punto de altura y el primer punto que realizamos. Vamos a hacer aquí el cierre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cortamos la hebra, sacamos, pasamos la aguja de atrás hacia adelante en el primer punto, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás y pasamos en el centro de la última cadeneta, primero debajo de la lomita y después en la mitad de la cadeneta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás, ajustamos. Hemos finalizado la vuelta de puntos bajos. Vamos a verificar los puntos. ¿Dónde está el punto del aumento acá arriba? En el centro de los dos puntos. Mírenlos aquí donde están. Aquí colocamos un marcador. Y aquí en el centro de este lado colocamos el otro. Van a contar desde el punto donde está el marcador por toda la orilla hasta el punto del siguiente marcador. Deben tener 62 puntos y del punto que está antes del marcador hasta este punto antes de este marcador deben tener 23 puntos para un total de 85 puntos. Ya tengo la otra tapa lista. Miren que se ve igualita, tiene la misma cantidad de puntos y las mismas medidas. Miren, les voy a dar un consejo y es que al momento de realizar la otra pieza ejerzan la misma tensión con la que tejieron la primera. Traten de usar la misma aguja y verifiquen que el trapillo tenga el mismo grosor de principio a fin. Vamos a realizar ahora un lateral con el que vamos a unir nuestro bolso. Entonces comenzamos realizando un nudo deslizado y vamos a tejer las 62 cadenetas. Ya tengo las 62 cadenetas, verifica que tengas esa cantidad. Vamos a realizar ahora la cadeneta de altura y vamos a trabajar la primera vuelta. Esta va a ser de puntos bajos sencillos y lo vamos a hacer de la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas. Comenzamos en la segunda. Estos puntos están más ajustados porque como es el lateral y es el que va a llevar todo el peso, debemos hacerlo un poquito más apretadito para que este no se estire mucho. Aquí tenemos los primeros puntos bajos. Vamos a trabajar punto bajo en cada lomita hasta llegar a la última. Vamos a realizar aquí el último punto para finalizar los 62. Aquí realizamos cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a trabajar 2 vueltas más de punto bajo sencillo, pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta y vas a realizar de esta forma los puntos bajos. Vas a hacer punto sobre punto hasta completar los 62, realizas cadeneta de altura, das vuelta al tejido y realizas una tercera vuelta. Voy a realizar el último punto de la tercera vuelta y miren cómo nos va quedando este lateral. Aquí tenemos 3 vueltas. Si estás trabajando con un material y es mucho más delgado, puedes realizar 4 vueltas. Aquí tenemos unas medidas de ancho. Aquí 3,5 centímetros.
De largo tenemos 58 centímetros. Aquí donde tenemos el marcador, que es el centro de los dos puntos, vamos a iniciar la costura. Retiramos el marcador. Vamos a trabajar puntos deslizados por toda la orilla para unir las dos partes. Entonces pasamos aquí en el centro de la cadeneta, tomamos la hebra de la parte de abajo, deslizamos, pasamos en el centro de la cadeneta del lateral y en el centro de la cadeneta del bolso. Tomamos hebra, deslizamos la primera dentro de la segunda. Primero siempre vamos a tomar el lateral porque este queda como en alto relieve, y después la cadeneta del bolso. Pasamos la primera dentro de la segunda y realizamos un punto deslizado. Tratemos de no realizar los puntos deslizados muy apretados. Vamos a realizar el último punto y miren que encajaron perfectamente, y así nos ha quedado la vuelta de puntos deslizados. Y realizamos el último, quitamos el marcador, finalizamos el último punto. Vamos a seguir tejiendo, realizando puntos deslizados por toda la orilla, tomando solo la hebra de la parte de arriba de la cadeneta. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, que no quede muy ajustada, en el centro de la siguiente. Tratemos de no apretar mucho los puntos deslizados y los vamos a realizar de esta forma hasta llegar a esta última cadeneta. Finalicé los puntos deslizados en el centro. Ya realizamos aquí el último punto. Vamos a cortar la hebra para hacer el cierre. Damos altura a esta orejita. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, aquí en la primera cadeneta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta y de abajo hacia arriba tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ajustamos y así hemos finalizado el contorno de puntos deslizados de este lado. Ya escondí las hebras. Vamos a pegar el siguiente lateral. Aquí realizamos un nudo deslizado. Vamos a pasar la aguja aquí en la primera cadeneta. Quitamos el marcador. Pasamos la aguja en el centro de esa cadeneta, de adelante hacia atrás. Tomamos hebra. Llevamos hacia adelante y realizamos un punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en el centro de la cadeneta de la tapa realizamos punto deslizado.
Vamos a trabajar punto deslizado por toda la orilla hasta llegar al punto donde está el marcador. Finalizamos el lateral de este lado y miren cómo quedó. Aquí podemos ver que el lateral queda en alto relieve y la tapa queda como dentro de un marco. Vamos a realizar ahora los puntos deslizados en esta orilla para darle el acabado. Aquí realizamos, damos altura un poquito a esta orejita y pasamos en el centro del siguiente punto. Miren que aquí fue donde realizamos el último. Vamos al siguiente, en medio de la cadeneta tomamos hebra y realizamos punto deslizado en el centro de la siguiente. Traten de no ajustar mucho esos puntos. Ya realizamos la vuelta de puntos deslizados. Vamos a trabajar aquí en el último punto. Aquí cortamos hebra. Sacamos. Vamos a realizar ahora una cadeneta para simular una costura continua. Pasamos la aguja debajo de esta primera cadeneta, tomamos la hebra y llevamos hacia adelante, acomodamos, pasamos nuevamente la aguja en el centro de la última cadeneta, tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Aquí hemos llevado una costura continua, nos quedan estas dos hebras, vamos a esconderlas de la parte de abajo de los puntos. Ya finalizamos la costura del lateral. Para el cierre inicialmente quería colocar corredera, pero no conseguía la tonalidad del trapillo. Entonces les mostré el broche, lo iba a hacer, pero al colocar el broche miren que me queda bastante ajustado. Entonces quiero colocar la corredera y les quiero explicar a ustedes cómo van a hacer ese proceso. La corredera que conseguí no me convence mucho el color, pero para mostrarles a ustedes y cómo ella va a ir por dentro, no se va a notar mucho. Miren que simula bastante, los dos colores combinan muy bien. Entonces vamos a seguir con la corredera. Primero tenemos que hacer una vuelta de puntos bajos de este lado y una de puntos bajos de este lado. ¿Para qué? Para que la bolsa no nos quede así, no nos quede tan apretada. Vamos a tomar la hebra y los puntos los vamos a hacer de la parte de atrás, no en la primera hebra esta, sino en la que está aquí. Déjenme levanto aquí donde están las lomitas, mírenlas aquí donde están. Aquí hay una, dos, en cada lomita vamos a hacer un punto. Iniciamos realizando un punto deslizado, entonces vamos a hacerlo aquí. Tenemos el primero, aquí en la lomita vamos a realizar el segundo. Aquí donde está la otra lomita. Para realizar esta costura estoy usando la aguja número 5 porque la 5.5 es un poquito más grande, entonces necesito una aguja más pequeña para poder pasar debajo de las lomitas.
Vamos a seguir trabajando los puntos bajos aquí en las lomitas hasta llegar acá a la lomita de la penúltima cadeneta aquí de la parte de atrás. Ya realizamos la costura de este lado, trabajamos 22 puntos y finalizamos en el penúltimo punto. Aquí cortamos la hebra. Sacamos y vamos a esconder esta hebra de la parte de abajo, aquí de la parte de abajo de los puntos. Ya tenemos listo este lado. Vamos a trabajar este lado, lo vamos a hacer de la parte de atrás de la segunda y vamos a finalizar de la parte de atrás de la penúltima. Finalizamos los puntos bajos de este lado, completamos los 21 y miren cómo nos va quedando aquí ya la forma del cierre. Las hebras las escondemos después. He ubicado la corredera en todo el borde de puntos que hemos realizado. Miren, que no quede tan pegadita. La he fijado con alfileres. Ahora vamos a realizar una costura sencilla de la parte interna con la ayuda de una aguja de hilo. Traten de buscar el hilo del mismo color de la corredera o del bolso. Les voy a mostrar cómo estoy realizando la costura. Ya trabajé la de este lado. Entonces tomamos la aguja y la vamos a pasar acá de la parte de atrás. Tiene que salir donde están las cadenetas, ahí en el medio. Pasamos de regreso nuevamente la aguja, tratando de que no se vea nada de este lado. La costura va a quedar en medio de la cadeneta. Ya ahí aseguramos. Ya finalicé la postura de la corredera. Aquí cuando terminen la costura van a rematar con puntos sencillos. Y aquí en las punticas coloqué un punto de hilo para que no se saliera el carrito. Estas punticas las pueden esconder y fijarlas en la parte de adentro. Miren cómo cierra la corredera. Quedó perfecto. Miren cómo se ve el bolso de hermoso. Vamos a realizar ahora la asa. Para la asa vamos a realizar un nudo deslizado y tejeremos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Realizamos cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido. Trabajamos la primera vuelta de puntos bajos en la segunda cadeneta. Aquí debajo de la lomita.
Tenemos 3 puntos, vamos a trabajar un último punto y lo vamos a hacer aquí en el nudo deslizado. Aquí en la lomita del nudo deslizado pasamos la aguja debajo y realizamos ahí un punto. Punto de altura, damos vuelta al tejido, vamos a trabajar la segunda vuelta y vamos a hacerlo en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3, pasamos la aguja, realizamos un punto debajo de la siguiente cadeneta y aquí debajo de la última cadeneta de altura, realizamos la tercera vuelta en la tercera cadeneta, aquí debajo de la segunda y aquí miren que aquí tenemos una lomita y aquí hay otra. Vamos a pasar la aguja debajo de la última lomita y ahí vamos a realizar un punto. Voy a seguir trabajando hasta completar las 44 vueltas. Ya completé las 44 vueltas, miren cómo nos ha quedado. Es una asa parejita, les voy a dar las medidas. De largo tiene 38 centímetros y de ancho tiene casi 4 centímetros. Vamos a cortar la hebra. Aquí sacamos. Y esta hebra la vamos a esconder. Aquí la vamos a pasar debajo de esta lomita. Y la vamos a esconder debajo de los puntos. Vamos a colocar las argollas a la asa. Puedes tomar cualquiera de los dos lados como la parte derecha. Vas a pasar la argolla mosquetón en medio de los puntos. Aquí. Así nos ha quedado la asa. Vamos a colocarla. Vamos a pasarla aquí, de este lado. La otra la vamos a colocar aquí antes de la cadeneta y acá de este lado. Voy a colocar una cadena. Y por último vamos a colocar estas dos borlitas. Miren que tienen dos campanitas. Estas borlas son sencillas. Cortas el trapillo del tamaño que tú desees. Le haces un nudito en el centro. Ingresas el trapillo dentro de la campanita y aseguras con el tornillo. Lo vamos a colocar acá de este lado. Ya estamos finalizando este proyecto. Aquí le coloqué una plaquita con el nombre de mi emprendimiento. Les voy a mostrar cómo quedó la bolsa por dentro. Miren qué espaciosa. Les voy a dar las medidas finales. De alto, en el centro quedó de 16 centímetros. Aquí en la parte más alta, en un costado, quedó de 18 centímetros y medio. Y de ancho quedó de
30 centímetros y medio. Hemos llegado al final de la clase, espero que te haya gustado, que la pongas en práctica y si es así no olvides dejarme manito arriba, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y dejarme un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase, Dios te bendiga, chao.